Mi novia y su hija me usaron como cajero automático por 10 años. Pagué 40 de universidad y una boda de $30. Pero cuando vi la invitación y descubrí que me excluyeron completamente para poner al padre ausente que nunca pagó nada, corté el financiamiento y la boda fue cancelada. Tengo 52 años, trabajo como consultor financiero, y si alguien me hubiera dicho hace un año que iba a estar sentado aquí, solo en mi casa, sin mi novia de 10 años ni su hija, probablemente me habría reído en su cara. Pero aquí estoy, y la verdad es que necesito contar esta historia, porque todavía hay gente que piensa que soy el villano, cuando todo lo que hice fue dejar de ser el cajero automático de personas que nunca me valoraron ni un poco. Conocí a Sharon hace como 11 años, tal vez 12, no sé. El tiempo se me hace borroso a veces. Ella tenía una hija, Heather, que en ese momento tendría unos 14 años, y yo quedé fascinado con Sharon desde el primer momento. Era encantadora, divertida, y parecía que realmente le importaba construir algo conmigo. Heather era una buena chica también, o eso pensaba yo. Un poco tímida al principio, pero eventualmente empezamos a llevarnos bien. Me contaron toda la historia del padre biológico, Dennis, que básicamente era un desastre total de ser humano. Entraba y salía de la vida de Heather cuando le convenía, nunca pagó manutención completa, y siempre tenía alguna excusa para no estar presente en los momentos importantes. Al principio yo no quería involucrarme mucho, ya sabes, porque no era mi hija y no quería pisar territorio que no me correspondía, pero con el tiempo me fui encariñando con Heather y empecé a verla casi como si fuera mi propia hija. Sharon se mudó conmigo después de 2 años de relación, y Heather vino con ella, obviamente. Yo tenía una casa bastante grande, 3 habitaciones, buen vecindario, todo pagado, porque había trabajado duro toda mi vida y había hecho buenas inversiones. Sharon dejó de trabajar poco después de mudarse. Dijo que quería enfocarse en la casa y en Heather, y yo estaba bien con eso porque ganaba suficiente para mantener a los 3 sin problemas. Las cosas fueron bastante normales durante los primeros años. Heather iba a la secundaria. Sacaba buenas notas, participaba en algunas actividades extracurriculares y yo la llevaba a todos lados porque Sharon nunca aprendió a manejar bien y siempre tenía ansiedad con eso. Yo pagaba todo, desde la ropa hasta los útiles escolares, las salidas con amigas, el celular, internet, todo. No me molestaba, la verdad, porque sentía que estaba construyendo algo con ellas, una familia real. Dennis aparecía de vez en cuando, tal vez 2 o 3 veces al año, siempre con promesas de que iba a estar más presente, pero nunca cumplía. Heather siempre terminaba llorando después de esas visitas, porque él le prometía cosas, y luego desaparecía otra vez por meses. Cuando Heather estaba por graduarse de secundaria, empezamos a hablar de la universidad. Ella quería estudiar diseño gráfico en una universidad privada que costaba una fortuna, tipo $40,000 por los 4 años completos, más libros, alojamiento, comida, todo eso. Sharon vino a mí con los ojos brillantes diciendo que sería increíble si pudiéramos ayudar a Heather a cumplir su sueño, y yo, como un idiota, dije que sí. Saqué dinero de mis ahorros, vendí algunas acciones, y pagué todo por adelantado para que Heather no tuviera que preocuparse por préstamos estudiantiles. También le compré un auto usado pero en buen estado, un Honda Civic 2018, para que pudiera ir y venir de la universidad sin depender del transporte público. Durante esos 4 años de universidad, seguí pagando todo. El seguro del auto, la gasolina, el mantenimiento, la ropa, los materiales para sus proyectos que a veces costaban cientos de dólares, las salidas con amigos, todo. Heather venía a casa los fines de semana y durante las vacaciones, y yo siempre estaba ahí, preguntándole cómo le iba, ayudándola con sus problemas, escuchándola cuando necesitaba desahogarse. Sharon tampoco trabajaba todavía. Decía que quería estar disponible para Heather por si necesitaba algo, aunque honestamente no sé qué. Necesitaba Heather de ella cuando yo era quien hacía todo. Dennis seguía apareciendo esporádicamente. Tal vez una vez al año en ese punto, siempre con alguna historia de que las cosas iban a cambiar, que ahora sí tenía un trabajo estable, que iba a estar más presente. Heather siempre se ilusionaba y siempre terminaba decepcionada, pero por alguna razón que nunca entendí, ella lo adoraba. Lo trataba como si fuera el padre perfecto que simplemente había tenido mala suerte en la vida, cuando la realidad era que era un vago que nunca había hecho nada por ella. Heather se graduó de la universidad el año pasado, en mayo, y yo estaba orgulloso, no voy a mentir. Había pagado $40,000 para que pudiera tener ese título.
y verla cruzar el escenario me hizo sentir que todo había valido la pena. Dennis apareció en la graduación, por supuesto, con una camisa arrugada y zapatos viejos. Pero Heather se iluminó cuando lo vio y pasó la mitad del día pegada a él, mientras yo me quedaba en segundo plano, tomando fotos como si fuera un fotógrafo contratado, y no la persona que había hecho posible todo eso. Después de graduarse, Heather volvió a vivir con nosotros porque no encontraba trabajo en su campo. Dijo que el mercado estaba difícil, que necesitaba tiempo para armar su portafolio, que las empresas no contrataban, siempre tenía una excusa. Yo le dije que estaba bien, que podía tomarse su tiempo, y seguí pagando todo mientras ella pasaba los días en su computadora, haciendo diseños que nunca mostraba a nadie o saliendo con amigas. Entonces, como en octubre del año pasado, Heather llegó a casa toda emocionada diciendo que su novio le había propuesto matrimonio. Yo ni siquiera sabía que la cosa era tan seria con ese chico, pero aparentemente llevaban 2 años juntos y él había decidido que era el momento. Sharon estaba eufórica, llorando de felicidad, abrazando a Heather, y yo también me alegré por ella, supongo, el novio. Parecía un buen tipo. Trabajaba en algo relacionado con tecnología, tenía un trabajo estable, así que pensé que tal vez Heather finalmente iba a tener algo de estabilidad en su vida. Unos días después, Sharon y Heather se sentaron conmigo y empezaron a hablar de la boda. Querían hacerla en agosto, como en 10 meses, y empezaron a mostrarme ideas de Pinterest, lugares que habían investigado, vestidos que Heather quería. Yo escuchaba y asentía. Y en algún punto Sharon dijo, muy casualmente, «Bueno, Edward, sabemos que esto va a costar bastante, pero pensamos que sería maravilloso si pudieras ayudarnos con los gastos». Y yo, otra vez como un idiota, dije que sí, que por supuesto que iba a pagar la boda porque después de 10 años con Sharon y todo lo que había hecho por Heather, sentía que era lo correcto. Empezaron a planear como locas. O sea, cada fin de semana era una nueva excursión para ver lugares, probar comida, mirar flores, probarse vestidos. Yo iba a algunas de esas salidas, pero la mayoría del tiempo me quedaba en casa porque francamente no me interesaba mucho todo el teatro de las bodas. Cada vez que preguntaba cuánto iba a costar todo, Sharon decía que todavía estaban calculando, que no me preocupara, que iba a ser razonable. Razonable para ellas, aparentemente, significaba algo completamente diferente de lo que significaba para mí. Como en febrero, yo estaba en mi oficina, cuando se me ocurrió que probablemente debería empezar a invitar a algunas personas a la boda. Tengo amigos, colegas, familia, gente que había sido importante en mi vida y que probablemente esperaría ser invitada. Esa noche, durante la cena, le dije a Sharon que necesitaba una lista de cuántas personas podía invitar. Ella y Heather se miraron con una expresión rara, y Sharon dijo que la boda iba a ser de unas 250 personas, pero que la mayoría ya estaba en la lista porque era la familia del novio, las amigas de Heather, algunos primos. Ya, sabes, lo típico. Le dije que estaba bien, pero que necesitaba invitar a por lo menos 20 personas, que no era mucho considerando que yo estaba pagando todo. Heather frunció el ceño y dijo que iba a ver qué podía hacer, pero que el lugar tenía un límite de personas y que ya estaban casi al tope. Yo no le di mucha importancia en ese momento. Pensé que iban a hacer espacio para mis invitados. Era obvio, ¿no? Pasaron algunas semanas y yo no había recibido ninguna confirmación sobre mis invitados, así que empecé a preguntar otra vez. Sharon siempre tenía alguna excusa, que estaban reorganizando la lista, que el lugar había cambiado el límite de personas, que necesitaban confirmar algunos detalles. Yo empezaba a frustrarme, pero trataba de ser paciente, porque sabía que planear una boda era estresante y no quería añadir presión. Entonces llegó marzo, y un día estaba almorzando con mi amigo Adam, que es alguien con quien he trabajado por años y con quien tengo una amistad bastante cercana. Estábamos hablando de cosas random, cuando él mencionó que había recibido algo por correo relacionado con la boda de Heather. Yo me iluminé y le dije que me alegraba que hubiera recibido la invitación, y él me miró confundido y dijo que no era una invitación, era un anuncio de boda, ya sabes, esas tarjetas que mandan para informar que alguien se va a casar, pero sin invitar realmente a la persona. Me quedé helado. Le pregunté si estaba seguro, y él sacó su celular y me mostró una foto de la tarjeta. Efectivamente, era un anuncio, no una invitación. Decía algo como Sharon y Dennis se complacen en anunciar el matrimonio de su hija Heather, con la fecha y todo. Pero no había ningún detalle de la ceremonia ni la recepción,
Nada que indicara que la persona estaba invitada. Cuando vi eso, específicamente los nombres Sharon y Dennis, sentí como si me hubieran pateado en el estómago. No estaba mi nombre. Yo, que había pagado cada maldito centavo de los últimos 10 años de la vida de Heather, no aparecía en el anuncio de su boda. Pero Dennis, el padre ausente que no había contribuido con nada, estaba ahí, en primer lugar incluso. Traté de mantener la calma durante el resto del almuerzo con Adam, pero por dentro estaba hirviendo. Cuando llegué a casa esa noche, encontré a Sharon en la sala viendo televisión. Me senté a su lado y le pregunté, muy tranquilamente, si podía ver el anuncio de la boda. Ella se puso un poco nerviosa, pero fue a su cuarto y volvió con una de las tarjetas. La vi y efectivamente, ahí estaban los nombres de Sharon y Dennis, pero no el mío. Le pregunté por qué mi nombre no estaba en el anuncio. Sharon suspiró y dijo que Heather había insistido en que tenían que poner el nombre de su padre biológico, porque era tradición, y que yo no debería tomármelo personal, que no significaba nada. Le dije que me parecía una falta de respeto enorme, considerando todo lo que había hecho, por Heather. Y ella dijo que entendía mi punto, pero que no podía cambiar las tarjetas porque ya las habían mandado todas. Entonces le pregunté sobre mis 20 invitados. Sharon se mordió el labio y dijo que habían tenido que hacer algunos recortes en la lista de invitados porque el lugar era más pequeño de lo que pensaban y que lamentablemente mis invitados no habían quedado en la lista final. Le pregunté cuántos invitados tenía yo entonces, y ella dijo que ninguno, que solo iba a estar yo obviamente, pero que no habían podido hacer espacio para más. No podía creerlo. Le dije que cómo era posible que en una boda de 250 personas no hubiera espacio para 20 invitados míos cuando yo estaba pagando todo. Sharon se puso a la defensiva y dijo que la mayoría de los invitados eran familia y amigos cercanos de Heather y del novio, y que lamentablemente mis contactos no eran tan importantes para ellos. Le dije que eso era completamente inaceptable, y ella dijo que si me iba a poner así, tal vez era mejor que no fuera del todo a la boda. Me quedé callado después de eso porque sabía que si seguía hablando, iba a decir cosas de las que me arrepentiría. Pasé los siguientes días procesando todo, sintiéndome como un idiota por haber sido tan generoso con gente que claramente no me valoraba. Pero todavía tenía un poco de esperanza de que tal vez las cosas mejorarían, de que tal vez Heather se daría cuenta de lo injusto que era todo esto. Entonces llegó abril, y una noche nos invitaron a cenar a la casa de los padres del novio. Era la primera vez que iba a conocerlos formalmente, aunque ya había visto al novio varias veces. La madre, Caroline, parecía una señora muy tradicional, de esas que se preocupan mucho por las apariencias y las tradiciones familiares. La cena fue incómoda desde el principio, con conversaciones forzadas sobre el clima y el trabajo, pero todo empeoró cuando llegó el postre. Caroline empezó a hablar sobre la boda, diciendo lo emocionada que estaba, y en algún punto preguntó quién iba a caminar a Heather por el pasillo. Heather se iluminó y dijo, muy orgullosa, que su padre Dennis iba a hacerlo. Yo casi me atraganto con el pedazo de pastel que tenía en la boca. Sharon me miró con una expresión de pánico, como si supiera que las cosas estaban a punto de explotar. Le pregunté a Heather cuándo había decidido eso. Ella dijo que siempre había sido el plan, que Dennis era su padre y que era importante para ella que él estuviera en ese momento. Le dije que me parecía interesante considerando que Dennis no había hecho nada por ella en toda su vida, mientras que yo había pagado absolutamente todo, incluyendo la universidad, el auto y ahora la boda. Heather se puso pálida y dijo que no era una competencia, que Dennis era su padre sin importar qué. Caroline intervino y dijo algo sobre que la sangre era más importante que el dinero, y yo la miré y le dije que estaba completamente de acuerdo, que la sangre era tan importante que yo iba a dejar que la sangre de Heather pagara por su boda. Se hizo un silencio total en la mesa. Sharon me agarró del brazo y me dijo que no hiciera una escena, pero yo ya estaba harto. Me levanté de la mesa, levanté mi copa de vino, y dije que quería hacer un brindis. Todos me miraron expectantes, probablemente pensando que iba a decir algo bonito y emotivo. Dije algo como, quiero brindar por Heather y su futuro esposo. Y también quiero aprovechar para anunciar que he decidido que ya no voy a pagar por esta boda, que estoy seguro de que Dennis, siendo el padre tan maravilloso que es, va a estar encantado de contribuir, y si no, pues tendrán que encontrar otra forma de financiarlo porque yo ya terminé de ser el banco. Heather empezó a llorar. Sharon me gritó que estaba siendo ridículo. Caroline dijo algo sobre que era una falta de respeto,
y el novio solo me miraba con la boca abierta. Yo dejé la copa en la mesa, agarré mis llaves y me fui. Manejé a casa sintiéndome simultáneamente como la peor persona del mundo y como alguien que finalmente había recuperado algo de dignidad. Cuando llegué a casa, me senté en mi oficina y empecé a hacer llamadas. Cancelé el lugar de la recepción, que afortunadamente me devolvieron parte del depósito porque faltaban varios meses todavía. Cancelé el catering, las flores, el fotógrafo, el DJ, todo. Algunos lugares no me devolvieron el dinero, pero la mayoría sí. Y recuperé como unos $15,000 de los $20,000 que ya había gastado. También fui al banco al día siguiente y saqué todo el dinero de la cuenta conjunta que tenía con Sharon, que era bastante porque ahí depositaba mi sueldo, y Sharon usaba esa cuenta para todos los gastos de la casa. Sharon llegó como 3 horas después de que yo me había ido de la cena, con Heather llorando detrás de ella. Me encontraron en mi oficina, y Sharon empezó a gritarme que cómo podía ser tan cruel, que estaba arruinando el día más importante de la vida de Heather, que era un egoísta y un monstruo. Le dije muy tranquilamente que podían seguir con la boda si querían, pero que yo no iba a pagar ni un centavo más, y que si Dennis era tan importante, él podía encargarse de todo. Heather me suplicó que reconsiderara, diciendo que lo sentía, que no había querido que las cosas salieran así, pero yo le dije que ya había tomado mi decisión. Sharon dijo que si yo no iba a pagar por la boda, ellas no tenían ninguna razón para seguir viviendo conmigo. Le dije que estaba bien, que podían irse cuando quisieran. Ella dijo que iban a empacar sus cosas y se iban a ir al día siguiente, y yo solo asentí. Esa noche las escuché empacar, llorando y hablando en voz baja sobre lo horrible que yo era. No dormí nada, pero tampoco me sentía mal. Sentía más bien una especie de alivio, como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Al día siguiente, Sharon y Heather se fueron, llevándose solo su ropa y algunas cosas personales. El auto que yo le había comprado a Heather se lo dejaron en el garaje porque estaba a mi nombre, y Sharon no tenía auto propio, así que llamaron a alguien para que las recogiera. Después de que se fueron, cambié todas las cerraduras de la casa. No porque pensara que iban a volver a robar o algo así, sino porque necesitaba sentir que ese espacio era completamente mío otra vez. Pasé los siguientes días limpiando la casa, sacando todas las cosas que habían dejado, donando ropa, tirando basura, básicamente borrando cualquier rastro de que habían vivido ahí. Como 2 semanas después, recibí una llamada de un número que no conocía. Contesté, y era Dennis. Me quedé sorprendido porque no sabía ni cómo había conseguido mi número, pero aparentemente Sharon se lo había dado. Dennis empezó con una voz súper amigable, diciendo que había escuchado sobre la situación y que quería hablar conmigo de hombre a hombre. Le dije que estaba ocupado, pero él insistió, así que lo dejé hablar. Dennis me dijo que entendía que yo estaba molesto, pero que tenía que entender que él era el padre de Heather y que era natural que ella quisiera que él estuviera en su boda. Le dije que estaba completamente de acuerdo y que por eso había decidido que él debería pagar por todo. Dennis se rió nerviosamente y dijo que él no tenía ese tipo de dinero, que estaba pasando por una mala racha económica, pero que tal vez podríamos dividir los gastos, que él podría contribuir con unos $1,000 o $2,000. Le dije que no, que yo ya no iba a poner ni un centavo, que si él quería estar en la boda como el padre orgulloso, tendría que encontrar una forma de pagarla. Dennis empezó a ponerse hostil, diciendo que yo estaba siendo infantil, que estaba castigando a Heather por algo que no era su culpa, que yo era un hombre adulto y debería actuar como tal. Le dije que él era uno para hablar, considerando que había sido un padre ausente toda la vida de Heather, y luego colgué. Unos días después, Heather me llamó. Empezó llorando, diciendo que todo era un desastre, que no tenían dinero para la boda, que su novio estaba considerando cancelar todo, que ella no sabía qué hacer. Me dijo que yo le estaba haciendo las cosas más difíciles, que ella solo había querido que su padre estuviera en su día especial, que no entendía por qué yo estaba siendo tan cruel. Le dije que ella había tomado sus decisiones y que ahora tenía que vivir con las consecuencias, y luego colgué. Sharon me mandó mensajes constantemente durante las siguientes semanas, alternando entre súplicas y amenazas. Decía que Heather estaba cayendo en una depresión, que todo esto era mi culpa, que yo tenía que hacer algo. Ignoré la mayoría de los mensajes, pero eventualmente recibí una carta física en mi casa, escrita a mano por Sharon. Era larga, como 3 páginas, básicamente diciendo que yo había destruido la autoestima de Heather,
que ella se sentía rechazada y no querida, que yo era la única figura paterna que había tenido realmente, y que al retirar mi apoyo, le había hecho sentir que no valía nada. La carta me hizo sentir mal por unos 5 minutos, pero luego recordé que Heather era la que había decidido excluirme de su boda, que había elegido poner el nombre de Dennis en lugar del mío, que no había hecho ningún espacio para mis invitados. Si ella se sentía no querida ahora, era por sus propias acciones, no por las mías. Como a finales de junio, Adam me contactó y me dijo que había escuchado a través de Rose, que era una amiga de Sharon que también conocía a Adam por alguna conexión laboral, que la boda de Heather había sido cancelada. Aparentemente no habían podido juntar el dinero necesario para hacer todo lo que habían planeado, y el novio había decidido que era mejor posponer todo hasta que tuvieran más estabilidad financiera. Adam me preguntó si yo sabía, y le dije que no había hablado con Sharon ni con Heather en semanas. No voy a mentir. Sentí una satisfacción oscura al escuchar eso. No porque quisiera que Heather fuera infeliz, sino porque finalmente había consecuencias reales para sus acciones. Había pasado toda su vida siendo rescatada, primero por mí y antes por su madre, y ahora, finalmente tenía que enfrentar la realidad de que las acciones tienen consecuencias. Como 2 semanas después de eso, Sharon me mandó un texto diciendo que ella y Heather se iban a mudar a otro estado, que la hermana de Sharon les había ofrecido quedarse con ella mientras encontraban trabajo y se establecían. El mensaje terminaba diciendo que esperaba que yo estuviera feliz ahora que las había sacado de su vida. No respondí. Han pasado algunos meses desde entonces. La casa se siente vacía a veces. No voy a mentir, pero también se siente tranquila de una forma que no había sentido en años. No tengo que preocuparme por alguien más. Gastando mi dinero, no tengo que fingir que me importan los dramas familiares de gente que claramente nunca me vio como familia realmente. Algunas personas, incluyendo a Caroline que de alguna forma consiguió mi número, me han llamado para decirme que soy un monstruo, que abandoné a Heather, que un hombre real habría aguantado la humillación por amor. Pero la cosa es esta. Yo di 10 años de mi vida, cientos de miles de dólares, incontables horas de mi tiempo, y sacrifiqué muchas cosas por Sharon y Heather. Y al final, cuando llegó el momento de que ellas me incluyeran de una forma significativa en algo importante, me excluyeron completamente. Me trataron como un ATM, no como familia. Y cuando el ATM dejó de dar dinero, ya no les interesé. ¿Me siento mal a veces? Sí, supongo que sí, pero me siento más aliviado que otra cosa. Finalmente estoy viviendo mi vida para mí, no para gente que solo me quería por lo que podía darles. Y eso, honestamente, se siente bastante bien.